En julio del 2017 se produjo un problema porque se incendió el turbogenerador TG4 de la refinería Esmeraldas y tenían que adquirir el turbogenerador para sustituirlo. Estábamos en el gobierno de Lenín Moreno, julio del 2017. Vino el gobierno de Lazo, y era ministro René Ortiz, y se produjo un incendio en el mismo compresor de la unidad de PCC. Y la causa fue que no habían comprado los turbogeneradores, y eso le costó al Estado ecuatoriano como 3 o 4 meses de paralización de la refinería, y los costos de sustitución de los equipos fueron brutales. ¿Lo juzgaron esto la Contraloría? No. Los asambleístas se enteraron de esto. Yo hice intervenciones, hasta me cansé de hablar de esto en esos años. Ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué pasó con el compresor? ¿Qué pasó? Porque tienen que decirnos por qué se dañó el compresor de la unidad de PCC. No que hubo una falla, pero la falla se originó ¿por qué? Más o menos, el 70% de los combustibles que consumen en el Ecuador son importados, más o menos, por ahí fluctúan. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Que mañana usted paraliza la refinería Esmeraldas, la de Santa Elena y la de Chuchupini. Las paraliza. Entonces sale el gobierno y dice, pero no se preocupen que no va a haber desabastecimiento. Claro, no va a haber desabastecimiento. Lo único que va a haber es que van a importar combustible de afuera. Entonces, ¿quién gana o quién pierde? Pierde el Ecuador. ¿Por qué? Por la forma negligente de manejar las cosas. Entonces, por eso estamos como estamos. Más o menos, el 70% de los combustibles que consumen en el Ecuador son importados, más o menos, por ahí fluctúan. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Que mañana usted paraliza la refinería Esmeraldas, la de Santa Elena y la de Chuchupini. Las paraliza. Entonces sale el gobierno y dice, pero no se preocupen que no va a haber desabastecimiento. Claro, no va a haber desabastecimiento. Lo único que va a haber es que van a importar combustible de afuera. Entonces, ¿quién gana o quién pierde? Pierde el Ecuador. ¿Por qué? Por la forma negligente de manejar las cosas. Entonces, por eso estamos como estamos. Ahora, esto me llama la atención, verá. Una falla en el compresor de la unidad de PCC. Entonces, hasta ahí llega el informe que da Petroecuador o el Ministerio de Energía, pero no dicen por qué la falla. ¿Por qué la falla? O sea, ya, es una falla en el compresor. ¿Pero por qué la falla? Porque esta falla le cuesta al Estado centenares de millones de dólares. Este problema. Le voy a contar lo que pasó hace poco tiempo con el compresor de la unidad de PCC. En el 2017, verá que la memoria a mí no me traiciona. En julio del 2017 se produjo un problema porque se incendió el turbogenerador TG4 de la refinería Esmeraldas. Porque una refinería, escúcheme bien esto, Jairo y ciudadanos que me están escuchando, una refinería no funciona con el Sistema Nacional Interconectado. No funciona. No puede funcionar, porque si hay algo delicado como industria, es una refinería. Una pequeña variación en el voltaje las revienta la refinería. Entonces, se fue el turbogenerador. Y tenían que adquirir el turbogenerador para sustituirlo. Estábamos en el gobierno de Lenín Moreno, julio del 2017. Hicieron una auditoría de la refinería Esmeraldas a fines del 2018, que lo que buscaban era cuestionar los contratos hechos en lo que era recuperar la capacidad de procesamiento de la refinería. Y este informe lo hizo ICC Tecnatom, una empresa extranjera. Y la empresa, entre las cosas que dijo, es: no se olviden de volver a comprar el generador de energía eléctrica, porque una refinería no funciona con el sistema interconectado. Y no lo hicieron. Estamos hablando de fines del 2018. Vino el gobierno de Lazo,
ya era ministro René Ortiz, y se produjo un incendio en el mismo compresor de la unidad de PCC. Y la causa fue que no habían comprado los turbogeneradores y estaban conectados al Sistema Nacional Interconectado, y por estar conectados al Sistema Nacional Interconectado se hizo pedazos el compresor de la unidad de PCC. Y eso le costó al Estado ecuatoriano como 3 o 4 meses de paralización de la refinería, y los costos de sustitución de los equipos fueron brutales. ¿Lo juzgaron esto la Contraloría? No. Los asambleístas se enteraron de esto. Yo hice intervenciones, hasta me cansé de hablar de esto en esos años. Por mí nadie puede decir, usted cayó, usted sabiendo no lo dijo. ¿Qué hizo la asamblea de ese momento? Nada. ¿Qué hizo la Contraloría? Nada. Y el Ecuador absorbió semejante brutalidad por no haber comprado un turbogenerador. Entonces ya aguantamos semejante embate con la unidad PCC, con el compresor. Ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué pasó con el compresor? Tema para la próxima semana. Porque que ha habido una falla en el compresor no quiere decir cuál es la falla. ¿Cuál fue la falla? ¿O volvieron a conectarlo al Sistema Nacional Interconectado? ¿Qué pasó? Porque tienen que decirnos por qué se dañó el compresor de la unidad de PCC. No que hubo una falla. Pero la falla se originó ¿por qué? Entonces esto hay que investigarlo. Y hay compañías ecuatorianas incluso, que no para que operen, pero hay compañías ecuatorianas que tienen conocimientos técnicos suficientes como para coadyuvar en la tarea de recuperación de pozos y de perforación, e incluso ayudar en la perforación de nuevos pozos. Pues no les da la gana. Porque el business, a ver, el business está ¿dónde? Verá, es muy sencillo escúchenme, mientras yo esté activo, escúchenme, que pueden algo servirles. Si ustedes le dicen a Petroecuador, queremos que usted haga tal cosa, Petroecuador no puede, al tesorero de Petroecuador no puede girar un cheque de coima y decir, ¿sabe qué? Ahí le va un chequecito porque usted me siga encargando a Petroecuador que yo haga tal cosa. Por ejemplo, que siga con Sacha, que siga. Pero si usted le quita a Petroecuador una actividad y la pasa al sector privado, entonces a ese sector privado transnacional sí le puede decir ¿y cuál es tu cariñito? Para que me entiendan por qué buscan las privatizaciones, porque ahí está el billete. ¿Entendieron o no entendieron? Ahí está el billete. Entonces, si yo tengo un campo, y en vez de decirle a Petroecuador, te aplaudo, estás manejando un campo de primera con un costo de producción de menos de $8, ven donde te pongo una condecoración Petroecuador y a tu gente, son de primera, no, le quito el campo para ver si lo doy a una compañía transnacional, porque no le estoy dando un hueso, le estoy dando carne. Entonces, como estoy entregando carne, entonces piden un cariñito. El presidente Lazo, cuando la producción petrolera estaba alta, 530,000 barriles, ofreció subirla a 1 millón de barriles. Y más bien se le cayó la producción. A Lenín Moreno antes mismo ya se le cayó. A Noboa se le volvió a caer a niveles alarmantes. Porque es tan elemental como esto para no entrar en detalles tan técnicos. Si ustedes a una avícola no le dan de comer a las gallinas, no hay avícolas, porque se mueren de hambre. O sea, usted tiene necesariamente que darle mantenimiento a lo que tiene. Y tiene que destinar una determinada cantidad de dinero para tener lo que debe tener. Entonces, cuando eso no se da, entonces vienen las crisis. Vienen las crisis como en este caso. Entonces, en el tema de la producción petrolera, es mucho más barato que Petroecuador produzca, pero le cortan el flujo de dinero. Esto estuvo demostrado de mil y un maneras que le cortan el flujo de dinero. Porque de lo que buscan, a ver, para que me entiendan, muchas veces es intencional, para después justificar y decir, hemos llegado a un tema alarmante, ha caído tanto la producción, que esto mejor entreguémoslo al capital privado. Pero con el capital privado pues ganamos menos dinero, porque por ejemplo, para que tengan una idea, producir un barril de petróleo del ITT cuesta $15 con 65 centavos, 67 centavos. Mientras por un petróleo
un petróleo de una empresa privada, se le paga a la compañía por ese petróleo, que nos entrega por cada barril $36 en promedio. Entonces, ¿perdemos o ganamos entregando bloques petroleros a las transnacionales? Perdemos. Aunque digan que es más eficiente. ¿Qué sacamos que un campo, por ejemplo, esté produciendo 15,000 barriles y nos ofrezcan que produzca 20? Si produciendo 20 nos entregan menos renta que si produciéramos 15 en manos del Estado. Es una pérdida. Es una pérdida. O sea, somos felices si se llevan el petróleo pagándoles nosotros más caro por cada barril producido. Pues es una torpeza. Y es una corrupción. Entonces, cuando uno ve que se les comienza a caer estas cosas, es crear las crisis para justificar la corrupción, los contratos perjudiciales al Estado. Eso es lo que pasa. Entonces le llenan los periódicos, porque ha caído, porque se roban la tubería, ¿y por qué? Porque se roban la tubería, ¿por qué no controlan que no se robe? Es como cuando para subir los precios de los combustibles decían, lo que pasa es que se fuga el petróleo a Colombia o al Perú. O sea, el problema era de la aduana y el control de las fronteras. Y entonces, como no hacen control de las fronteras, entonces suban los precios de los combustibles. O sea, la tosudez y vendernos a rueda de molino para que le ingiramos. Entonces cae la producción petrolera. Cae la producción petrolera. Pero porque no les da la gana de manejar bien. Porque no quieren manejar bien, porque deben tener... ¿Qué dijo el Fondo Monetario Internacional, mi querido Jairo? Que aquí lo hablamos en Periodismo en Llamas. Recomendó, y una recomendación del Fondo Monetario es una orden. ¿Cuál es la recomendación? Que se incremente la producción petrolera con inversión privada. Ya, entonces, eso es lo que están haciendo. Pero para poder justificar que venga el capital privado, dejan caer la producción. Para que el pueblo diga, no, pero levanten la producción, pero levanten para aquí, para que se lleven el santo y la limosna a los de afuera. Si a usted un campo como Sacha, cuyo costo de producción es infinitamente inferior y que está construida, así se llama en el léxico petrolero, las facilidades petroleras están construidas, o sea, toda la infraestructura, tiene un costo de producción que no llega a los $8 y quieren entregarlo al capital privado. ¿Cuánto de plata se van a llevar? Cuando de pronto se inventan cualquier caso, los contratos de servicios específicos con el cual hicieron M al sector petrolero y se llevaron el santo y la limosna con Slumber y con Halliburton. ¿Gobierno de quién? De Correa. Pero la gente todavía vive soñando, no es que recuperamos la patria, no es que, ¿cuál patria? Ni qué 8 cuartos. Hola amigos, soy Mario Robles, jinete amazona de Creador de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show. Compol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com.